Esse capítulo 16, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas se habla, guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Amén. Cierra tus ojos ahí una vez más. Padre, te adoramos y damos gracias. Tú eres el dueño de las palabras. Confirma solamente la voz del Espíritu Santo y las palabras del Espíritu Santo sobre todos nosotros en esta noche. Y que todo impedimento, bloqueo, todo lo que viene para quitar la palabra de nuestro corazón, caiga por tierra en el nombre de Jesús. Que el temor y el dominio del Espíritu Santo sea sobre este lugar, sobre mi vida y la vida de mis hermanos. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento ahí, alabando y glorificando al Señor, porque Él es bueno. Mis hermanos, Livro de Juízes es un libro marcado por dos tiempos. El primer tiempo, un tiempo donde el pueblo, afligido por los enemigos, empezaba a buscar a Dios para que Dios los librara de las manos de los enemigos. Y el segundo tiempo es el tiempo donde Dios enviaba el libramiento, pero el pueblo virava la espalda para el Señor después que recibía el libramiento. Entonces un tiempo de clamor y búsqueda y un tiempo de virar la espalda. Y lo que Dios hacía, Dios entregaba a este pueblo de nuevo en las manos de los enemigos. Las herramientas que Dios usó en este tiempo para liberar el pueblo de Israel de la mano de los enemigos eran hombres y mujeres que eran capacitados, dirigidos por Dios. Podemos decir que estos hombres y estas mujeres eran gente valiente, gente que se levantaba porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos para hacer obras sobrenaturales, gente que fue llamada para hacer la diferencia y marcar la diferencia. Si yo pudiera poner un adjetivo, es así que se habla, un adjetivo en este pueblo que era levantado por Dios, como Gideón, como Débora, como Jefté, como Jair, como muchos que son nombrados en el libro de Jueces, como Samuel, que es el último juez y también el primer profeta que se levanta en este libro. Yo iba a llamarlos de campeones de Dios. Gente que fue capacitada para vencer, para dar victoria al pueblo de Dios. Gente vencedora, campeones. Pero cuando miramos la historia de Sansón, ponga atención ahí en el nombre de Jesús. Miramos un hombre
que desde su concepción, su nacimiento, Dios ya tenía un propósito para él. El Señor apareció a Manoá, su padre, y dijo que la mujer de Manoá iba a dar la luz a un hijo. Y a través de las manos de este hijo, Dios iba a traer libramiento al pueblo de Israel. Recordamos que Manoá pertenecía a la tribu de Dan, la tribu de la justicia, aquellos que eran los jueces en aquella época. Nosotros observamos la historia de Sansón, que significa un sol pequeño, es el significado de su nombre. Y percibimos aquí que él tuvo momentos de mucho éxito y victoria. Un hombre que puso ¿cómo se dice puerta grande? Una puerta que es grande. Un portón de 700 kilos en su espalda y subió la montaña corriendo, hermano. Vimos un hombre como Sansón que luchó contra 1000 hombres y venció ellos con un pedacito de hueso de asno. Vemos aquí Sansón que echó fuego y prendió fuego en la seara se dice, ayúdame ahí, en la mata de los filisteos, y prendió fuego y mató los filisteos, y hizo obras capacitado por Dios. Miramos este pequeño sol, Sansón, y percibimos que tuvo momentos realmente de un campeón. Pero cuando nosotros leemos estos versículos del capítulo 16, nosotros entendemos que este campeón había caído. Cayó en la trampa de los enemigos, cayó por Dalila y por toda la situación. Por eso yo quiero hablar contigo en esta noche sobre este tema: campeones caídos. Gloria a Dios. Campeones caídos. Tú y yo estamos en esta campaña arreglando mi vida, y sabemos que en Cristo Jesús la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Podemos, hermana Teresa, hacer cosas extraordinarias por el Espíritu Santo que está en nosotros y nos capacita con sus dones, con el fruto del Espíritu Santo. Podemos realizar obras sobrenaturales. Podemos tener el nombre de más que vencedores, hermano Carlos, y quizás ser llamado de campeón de Dios. Pero si nosotros somos campeones caídos, todas las obras, todo lo que hicimos, de nada valió el tiempo que hicimos esto. Si estamos en el piso, es una señal de que un día estuvimos de pie y no valoramos las cosas que estaban en nuestra mano. Y yo sé que Dios tiene esta palabra para nuestro corazón en esta noche. Por eso abra bien tu corazón, porque aquí están hombres y mujeres que son campeones, pero tuvieron un momento de debilidad, perderon la fe, se dejaron llevar por algunas situaciones, circunstancias, y por esto cayeron. Y en esta noche el Espíritu Santo tiene una palabra para ti, que ya no es más tiempo de quedar en el piso, es tiempo de levantarse, porque campeón en el piso no sirve, pero campeón levantado trae libramiento para el pueblo que está necesitando y clamando. Sansón fue un hombre lleno de cosas buenas, pero las decisiones malas que tuvo también nos enseñan. La pregunta que podemos hacer aquí en este episodio bíblico es: ¿por qué aquel que fue un campeón de Dios cayó? ¿Por qué? Primera cosa que me llama la atención aquí es porque Sansón jugó con las cosas de Dios. Dios tenía un propósito para él. Dios tenía muchas cosas buenas. Y ponga atención en esto, que este hombre tenía fuerza sobrenatural. Entonces, si viniera el manarbo, un enemigo, él no tenía miedo. ¿Por qué? Porque tenía fuerza para vencer. Sansón tenía todas las promesas de Dios. Sansón tenía la palabra de Dios sobre él desde los primeros días de niño hasta que se hiciera hombre grande. Él tenía la promesa.
tenía la capacitación, pero jugó con las cosas de Dios y acabó cayendo. Cuando nosotros jugamos con las cosas de Dios, nosotros empezamos a caminar en un lugar muy peligroso. Cuando nosotros jugamos con las cosas de Dios, nosotros empezamos a caminar en lugares escorregadíos, se dice así, lugares peligrosos, lugares donde nosotros no tenemos firmeza para caminar, sino que de un momento a otro podemos caer y nuestro fin no ser el fin que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Tú estás entendiendo la palabra? Salomón jugó. ¿Por qué, pastor? Porque Dios había dicho que los hijos de Israel debían tomar las mujeres de Israel. Pero este hombre, por más que tenía todas las cosas buenas, dejó que sus ojos guiaran su corazón. Y ahora por sus deseos, él estaba tomando las decisiones y no por la voluntad de Dios o por los principios de Dios establecidos. Y esto es peligroso. Cuando nosotros empezamos a caminar, y yo creo que tú estás entendiendo bien, cuando nosotros empezamos a caminar, no guiados por la voz del Espíritu Santo, no caminando bajo la voluntad de Dios, no la voluntad permisiva, sino la voluntad activa de Dios. Es peligroso cuando no caminamos por fe, sino que somos guiados por lo que nuestros ojos están diciendo. Esto es peligroso. Puedes tener toda capacitación, puedes tener fuerza, puedes tener promesa, puedes tener años de cristiano, puedes tener todas las tarjetas de miembros de todas las iglesias de Oviedo, de Asturias, y ser el apóstol de los apóstoles, el bispo de los bispos. Puedes tener todo eso, pero si tú estás caminando con tu corazón siendo guiado por lo que tus ojos están mirando, tú estás en un lugar de peligro y puedes caer. Tenemos que entender que ya no sirve más tener el título de pastor, de obrero, de trabajador, de miembro, si estamos caminando en un camino que no glorifica a Dios. Tenemos que entender que mucho más allá de las cosas externas, hay algo aquí adentro que debe estar aclarado en nosotros. El posicionamiento mío con Dios. No puedo más jugar con lo que Dios habló. No puedo más orar por una cosa que Dios ya habló conmigo. Yo estaba predicando en la ciudad de Braga, Portugal, en la campaña de la familia, y yo hablé a los hermanos. Balaán, ¿es Balaán en español? Balaán, el profeta Balaán. Balaán oró por una cosa que Dios ya tenía hablado. Dios habló con él: no quiero que tú vayas con ellos, porque estaban llamando al profeta para maldecir al pueblo de Dios. Y él dijo: Dios ya habló conmigo que yo no vaya con vosotros, pero voy a orar. Y yo pregunté a los hermanos: ¿por qué tenemos la costumbre de orar por una cosa que Dios ya habló? ¿Cuántas veces Dios habló con Noé? Una vez. Y Noé trabajó 120 años, hermanos. Y Dios había hablado con Noé una vez. Y nosotros estamos viciados en profecías. Nosotros estamos viciados en palabras. Y Dios ya habló con nosotros. Y nosotros estamos diciendo: Señor, pero no te equivocaste. Será: Señor, quizás tengo que casarme con este. Y ahí busca 10 profetas para recibir oración. 9 dicen que no, pero uno dice que sí. Aquel que dice que sí, conforme al deseo de nuestro corazón, por los ojos que están llevando nuestras decisiones. Este es de Dios, los otros 9 no. ¿Entiendes esto? Estamos jugando con las cosas de Dios cuando carnalizamos lo que es espiritual. Dios había dejado en la ley que un nazareo no podría tocar en nada muerto. ¿Qué hizo Sansón? Comió de la miel que estaba en el cuerpo del león que estaba muerto. Se rompen los principios porque estamos jugando.
Tú estás en un lugar espiritual, la presencia de Dios está aquí. Pastor, pero yo no siento la presencia de Dios. Muchas veces la presencia de Dios no es para sentirnos, porque ella no es, nosotros no tenemos un senso emocional para sentirnos la presencia de Dios. Pero tenemos que tener la conciencia que Dios está en este lugar y yo estoy aquí para Él. Y más allá de eso, Dios está en todos los lugares. Y la Biblia dice que los ojos de Él son como llamas de fuego, contemplando los malos y los buenos. Jugamos con Dios y con lo que Dios habla cuando nosotros estamos carnalizando lo que es espiritual. Ejemplos: debemos orar y no oramos. Decimos que oración es para el pastor, es para la hermana que ya está ahí acostumbrada a orar. Ponemos la oración como un ministerio. No. La oración es un llamado para todo aquel que entregó su vida al Señor Jesús. Cuando carnalizamos lo espiritual, empezamos a jugar con las cosas que Dios nos dio. Y empezamos a andar en este camino de peligro. Otra cosa que hizo este hombre caer, este campeón estar caído, él estaba en las rodillas de Dalila. ¿Qué es Dalila? Dalila era una mujer filistea, la mujer del pueblo enemigo. Y Sansón tuvo una relación con ella. Dalila aquí puede simbolizar un sentimiento, algo que está en nuestro corazón, que nos trae algunas cosas buenas al momento, pero después nos quitan las cosas excelentes, las cosas eternas, las cosas que son de Dios en nuestra vida. Dalila es el engaño de los deseos de nuestro corazón, que nosotros vamos alimentando día en pos de día, hasta que Dalila robe lo más precioso. Sansón estaba, primero jugó con las cosas de Dios y después estaba entre las rodillas de Dalila. Y la Biblia dice en el versículo 19 que nosotros leemos que en las rodillas de Dalila él durmió. Dalila puso Sansón en sus rodillas. Las mujeres saben, hermano. Puso allí: mira mi hombre más fuerte, ahora cuéntame lo que pasa con tu fuerza, cuál es el segredito de ella. Y la Biblia dice que ella molestaba a él todos los días, hasta que su alma se angustió, se perturbó. La traducción en portugués también dice. Y él entregó los secretos de su corazón para ella. Dalila simboliza nuestros deseos o sentimientos que nos apartan de Dios y de sus promesas. Estamos en una campaña arreglando mi... si duele, diga aleluya. Dalila simboliza el sentimiento que no nos hace bien, un sentimiento enemigo que está aquí en nuestro corazón. Y ahí yo te pregunto: ¿tú estás en las rodillas de Dalila ahora? ¿Cuál es la Dalila que está reinando en tu corazón? La Dalila del trauma que te paraliza y te roba el futuro y las promesas que Dios tiene en tu vida. Que cuando tú te recuerdas de la situación, y Dios ya habló, pero tuviste un trauma tan grande, que cuando tú te recuerdas de este trauma, tú no puedes salir de este lugar de paralisia, porque Dalila te está atrapando y tú estás allí acomodado, y ella va alimentando este trauma en tu corazón, para que tú no te levantes más. ¿Cuál es la Dalila que está reinando ahí? ¿Cuál es la Dalila? La Dalila de la falta del perdón, que te hace resentir de las cosas y quedar pensando, remolinando, se dice, remoliendo eso ahí en tus pensamientos. Y cuando tú te acuestas, este resentimiento viene, esta amargura de espíritu viene, y tú estás ahí y vas alimentando eso, y ella te va acomodando, porque no quiere que este campeón o esta campeona se levante, porque te hace sentir aún más dolor por las ofensas que recibiste. ¿Cuál es la Dalila
que te está haciendo quedar ahí parado, campeón de Dios, campeona de Dios. La Dalila de los miedos, que no te deja soñar con algo nuevo por las frustraciones que ya tuviste en el medio del camino. ¿Cuál es la Dalila que te está atrapando, hermano y hermana? La Dalila de la comodidad, que te trae un alivio por estar parado y no te deja vivir todas las bendiciones de Dios. ¿Cuál es la Dalila que te está paralizando? ¿Cuál es el sentimiento que ya te puso ahí acomodado adentro de tu corazón y no te permite más levantarse? Porque lo que pasa aquí con Sansón es, él está en las rodillas de Dalila y ahora él va a dormir allí. Perdió la capacidad de mirar, de oír, de contestar, perdió la vigilancia. ¿Cuál es la Dalila que está atrapando tu corazón? Tú eres un campeón de Dios, tú eres una campeona de Dios, lleno de muchas cosas buenas, pero este sentimiento te está impidiendo de vivir las cosas que Dios te prometió. ¿Qué pasó? Durmió cuando debería vigilar. Versículo 19, y ella le hizo dormir. Y yo te pregunto, ¿cuál es el sueño que tú estás durmiendo ahora? El sueño de las excusas, porque tú necesitas de este tiempo para ti. El sueño del egoísmo, primero para mí y después para las otras personas. El sueño de una falsa paz. El sueño de una ilusión, el sueño de falsos alivios de las cargas que están sobre ti, sobre mí. ¿Qué sueño estás durmiendo? El sueño de la sensación de que tú no necesitas de nadie. El sueño del orgullo, de la exaltación, de creer que soy mejor que las otras personas. La Biblia dice que Dios salvó y pagó el precio por las almas, compró almas para sí. Alma no tiene nacionalidad, alma no tiene color, alma no tiene distinción, alma no tiene pasaporte, alma pertenece al Señor y un día vamos a volver para Él. ¿Cuál es el sueño que estás durmiendo? El sueño del victimismo, que te hace mirar para este dolor y quedar allí parado, durmiendo. El sueño de la comodidad espiritual. No tiene más ganas de orar, no tiene más ganas de buscar a Dios, no tiene más fuerza para levantarse. Y Dalila está ahí, cuidando. Quizás pudiéramos hacer algunas preguntas a Sansón, y voy a hacerlos y tú vas a entender. Poderíamos preguntar a Sansón: Sansón, ¿cuántos ejércitos vencieron a ti, campeón? Y él te va a contestar y va a decir: ninguno. Sansón, ¿cuántas naciones se juntaron para destruirte? Tú que eres el hombre lleno de fuerza. Y Sansón te iba a decir: ninguna nación se juntó para destruirme. Sansón, entonces todos los enemigos se levantaron contra ti, el diablo mismo. Y él te iba a decir: no, lo que me derrubó fue solamente una cosa, Dalila. El hombre que venció ejércitos, el hombre que venció los enemigos de Dios, cayó cuando Dalila le puso entre sus rodillas. ¿Tú entiendes esto? Yo te pregunto en esta noche, ya venciste muchas batallas. Hay gente que te admira a mí, admira la obra que Dios está haciendo en tu vida. Tienes muchas cosas buenas, pero ¿quién te venció? ¿Qué Dalila te derrubó en el medio del camino? ¿Qué sentimiento te hizo caer? Sansón está revelando para nosotros que podemos ser fuertes, pero si no vigilamos,
nuestro corazón, vamos a acabar en el piso. Dalila está robando algo de ti, y ella quiere te derrubar, y no solamente eso, ella quiere matarte. Versículo 20, la Biblia dice que él no sabía que Jehová había se apartado de él. Sansón dijo: me voy a levantar como de las otras veces, y voy a vencer a los filisteos. Pero aquel que daba fuerza a Sansón ya no estaba más ahí. El enemigo está luchando para quitar esto de nosotros. No es nuestra habilidad, nuestra elocuencia, nuestra capacidad de hablar. Él está luchando para quitar el Espíritu de Dios que está en mí y en ti. Por eso hay mandamientos. Pablo dijo a los tesalonicenses: no entristezcáis el Espíritu Santo. A los efesios ele vai dizer: não extingais, apagueis el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no está en tu corazón y en el mío, no tenemos como hacer nada. Dalila está robando algo de ti. Ella te pone en las rodillas, ella te hace dormir, y cuando tú te despiertas, ya perdiste lo más valioso, que es la presencia de Dios. Lo que tú estás perdiendo en el medio del camino, el primero amor. Mire al pastor aquí en el nombre de Jesús. ¿Qué estás perdiendo en el medio de este camino de un campeón? Perdiste las ganas de tener una comunión íntima con Dios. Te acostumbraste con lo exterior, solamente los cultos. Lo que Dalila está robando de ti, el deseo de servir a Dios, el deseo de soñar con algo diferente de lo que tu familia ya vivió, el deseo de conquistar cosas en Dios que nunca nadie que está cerca de ti conquistó. Tú eres un campeón que está tornándose un prisionero. Yo te pregunto en esta noche: ¿estás atrapado? Tienes todo, pero estás atrapado por el sentimiento, la Dalila que está ahí. Versículo 20 dice: los filisteos están viniendo, y el campeón fue atado. ¿Qué hicieron con este hombre? Le quitaron los ojos, le ataron en cadenas, y llevaron el campeón ahora caído para la capital de los filisteos. Y él ahora no era más el campeón, era un instrumento de risas, de burla. El campeón perdió su identidad. El campeón estaba caído. Pero yo tengo una buena noticia para nosotros. Sansón, que significa pequeño sol, él podrá volver a brillar otra vez. Versículo 22, la Biblia dice que el cabello de su cabeza volvió a crecer. Él perdió la oportunidad de ser fiel, pero tomando las decisiones correctas, él podría volver a cumplir su propósito. Tú y yo podemos nos levantar otra vez. Campeones caídos, solo se desestimos mismos. Yo no sé tú, pero donde yo nací nosotros tenemos un dicho: soy gallo, muero pero no grito. Allá decimos, los gauchos dicen eso: vamos para la batalla y si es para morir, vamos a morir luchando. Muero con la espada en la mano, pero no vuelvo atrás. ¿Entiendes? Sansón tenía esta oportunidad. Él podría volver para el propósito de Dios en su vida. Versículo 28 del capítulo 16 dice que Sansón estaba allí. La gente estaba burlándose de él, y él llamó a un joven, ahora no estaba viendo. Sansón había perdido la visión, pero no había perdido la memoria. Y esta palabra es para nosotros. Quizás
no tienes la capacidad de ver ahora las cosas que Dios tiene para ti, pero tú puedes recordar de lo que Dios ya hizo, y eso va a traer fe para tu corazón por todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Él llamó al joven, el mancebo, el muchacho, y pidió que pusiera a Sansón en el medio de las dos columnas. Sansón puso una mano en la columna derecha, la otra mano en la columna izquierda, y ahora Sansón empezó a clamar a Dios. Es la primera vez que la Biblia dice que Sansón estaba clamando a Dios, no pidiendo algo, sino que pidiendo fuerza. Es interesante que Sansón estaba buscando ayuda en el único que podría ayudarlo. Lo que Dios habla con nosotros aquí es que ya basta de buscarmos ayuda en gente que no tiene Dios para hablar con nosotros. Ya basta de buscarmos ayuda en las cosas naturales. No, yo voy a buscar ayuda en las cosas que la tierra puede darme. Dios te está diciendo, pare de buscar en todos los lados, empiece a mirar para arriba y buscar de allá. Levanto mis ojos a los montes y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos e hizo la tierra. Sansón clamó y Dios lo contestó. Sansón no dejó la promesa morir, pero tomó la decisión de que mismo que él muera, iba a hacer y cumplir los propósitos de Dios en su vida. Hay una discusión teológica muy grande aquí, porque Sansón murió, pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que Sansón también fue un héroe de la fe. No tuvo buenas decisiones, pero terminó haciendo lo que Dios había ordenado. Versículos 29 y 30, ya voy terminando. Se puso en el medio de las columnas y se inclinó con toda su fuerza. Me llama la atención aquí porque antes él tenía fuerza y no la utilizó. Y ahora Susana estaba clamando a Dios por cosas que tenía y no valoraba. Ahora este hombre está usando todo lo que tenía. Y la Biblia dice que él derrubó las columnas y mató todos los enemigos. Mató más gente en su muerte de lo que logró matar ante toda su vida. Él cumplió un propósito. La decisión que Sansón tomó es la decisión que tú y yo necesitamos tomar. Somos campeones, somos campeonas, pero caídos no vamos a cumplir todo lo que Dios tiene para nosotros. Mi pregunta para ti es, ¿tu decisión tiene sido como la de Sansón? Mismo que yo muera, voy a cumplir lo que Dios tiene en mi vida, porque esa es la decisión. Hoy, por seguir a Cristo, muchas veces no vamos a ser apedreados, pero el deseo tiene que ser el mismo. Voy hasta las últimas consecuencias por Cristo y por el proyecto que Él tiene en mi vida. No voy a regresar, no voy a virar la espalda, no voy a empezar bien y no terminar. Voy hasta el fin, hasta el cielo, voy a continuar. ¿Cómo tiene sido tu decisión? Porque tu familia está esperando que tú, que és um campeão, te levantes. Tu casa está esperando, tú, que és uma campeona, que te levantes deste piso com a força que Deus te deu e haga todo o propósito de Deus ser cumprido en esta família. O ministério que Deus te deu está esperando este campeão levantar-se. La iglesia que tú congregas está esperando que tú te levantes. La ciudad de Oviedo está esperando que nosotros nos levantemos como campeones de Dios, con las armas que Dios nos dio para irnos a la lucha, a la guerra. Hay gente que te está esperando allá afuera, pero mucho más que esto.
El cielo está esperando que nosotros nos levantemos. Campeones caídos pueden volverse a levantar. Campeones caídos pueden volverse a levantar. Campeones caídos pueden volver a vivir las promesas de Dios. Haga lo que necesita ser hecho para que el propósito de Dios se cumpla. Arregle lo que necesita ser arreglado. Confiese lo que necesita ser confesado. Pero no dejes un año más pasar y la oportunidad de Dios que está golpeando la puerta de tu corazón en esta noche pasar también otra vez y no valer la pena. En esta noche el Espíritu Santo dice a nosotros: continúas en el piso solamente porque quieres. Continúas caído solamente porque deseas. Porque si tú tomas la decisión, Dios te trae la capacitación. Si tú crees en esta palabra, tú volverás a brillar, pequeño sol. Vas a ser luz en el medio de la tiniebla. La gloria de Dios va a resplandecer en tu vida y vas a volver a cumplir los propósitos de Dios, y ahí va a tener paz verdadera, no momentánea. Póngate de pie en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, y yo quiero orar por ti en este momento. Cierre tus ojos y piense cuáles son las Dalilas de tu corazón que tienen bloqueado, impedido el propósito de Dios. Que es que el enemigo tiene usado el sentimiento, la Dalila que está ahí haciéndote dormir y te está robando cosas que Dios te dio y tú no estás percibiendo. Traiga a tu memoria ahora cuál es el sentimiento, la inferioridad, quizá la superioridad, esta síndrome de rechazo que tienes, que donde llegas crees que es rechazado. ¿Cuál es la Dalila que te está haciendo parar, campeón? ¿Cuál es el sentimiento que está haciendo parar, campeona? Porque en esta noche el Espíritu Santo te llama a levantarse. Nesta noche el Espíritu Santo te llama a tomar vida, a ponerte de pie, a vigilar y estar atento. Habrá fuerza cuando tú tomes la decisión. Habrá gracia cuando tú tomes la decisión. Habrá capacitación cuando tú te levantes y diga: enemigo, aquí no. Dalila, en mi corazón no. Soy de Dios. Mi corazón es de Dios. Mi mente es de Dios. Mi casa es de Dios. La iglesia que hago parte es de Dios. Mis hijos son de Dios. Mi familia es de Dios. Y no voy a ser una campeona en el piso, caída. No voy a ser un campeón de cabeza baja. En esta noche el Espíritu Santo te llama: levántate, levántate, levántate. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponga las manos en tu corazón y empieces a hablar con el Señor. Rabashoterelia surda kamadaraya. Sene gitush ef sorte kia sabaya. Damantoribia sadaraka shamadarai. Rebedecasto noya sebaya. Shunibiastio hokoya sabah. En el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, yo oro y clamo a ti, amigo mío. Levanta a este hombre. Levanta a esta mujer de esta noche. Rabagadá Samadai. Levanta a este campeón. Levanta a esta campeona. Levanta este ministerio. Levanta esta familia. El piso no es el lugar de tu hijo y de tu hija. La caída no es el fin para ellos. Rebasadai, Bereke Asurto Kobaya.
Este hermano que está en casa también, esta hermana que está en casa con las manos en el corazón, visita con la gracia y la presencia que solamente el Espíritu Santo puede ministrar y tocar. Ahora, Señor, seas tú levantando, seas tú quitando las manos de Dalila de este corazón, seas tú quitando este sentimiento que está dominando y atrapando este corazón, seas tú rompiendo estas cadenas, cadenas de inmoralidad, cadenas de mentira, cadenas de ilusión, cadenas de distorsión mental, de pensamientos. Las personas hablan una cosa y esta persona entiende otra. Señor, en esta noche, libra ahora, en el nombre de Jesucristo. Visita esta vida que está orando ahora con fe. En el nombre del Padre, del Hijo y de Jesucristo, del Espíritu Santo. Libra ahora, trae vida, trae ánimo, trae alegría, trae paz. Que todo esto caiga por tierra en el nombre de Jesús, y que tu hijo y tu hija puedan ser libres. Y yo digo libres, 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 para cumplir y viver en todos los propósitos de Dios en sus vidas. Repita conmigo fuerte en el nombre de Jesús: yo soy un campeón de pie. Yo soy una mujer, un hombre que me voy a levantar. Diga con ganas: voy a vivir los propósitos de Dios. Yo soy la luz que va a brillar en las tinieblas. Yo soy la ancla de mi casa. Yo soy el instrumento que Dios va a usar en la vida de aquellos que están presos. Yo soy un campeón de pie en el nombre de Jesús. Y si tú crees, aplauda al Señor y de gloria. Aleluya. Aleluya. Campeón caído, que en esta noche esta palabra quede en tu corazón y en tu alma. Yo no iba a predicar eso, pero estaba orando hoy por la tarde y el Señor habló claramente a mi corazón sobre esta palabra. Antes que tú salgas por estas puertas, tú tienes que tener la certeza que estarás de pie. Tú no puedes salir de aquí caído. Allá afuera hay un enemigo que te está esperando. Y tú tienes que salir de aquí revestido, levantado. No vas a ser más la víctima de las Dalilas. Tú vas a ser aquel y aquella que Dios va a usar para traer victoria para otra gente. Yo creo en esta palabra y la recibo en el nombre de Jesús. Dios habló con nosotros. Amén. Dios habló conmigo también. Dios bendiga hermana Renata Núñez, hermano André, un saludo ahí a todos. Dios bendiga hermano Antonio Rubiano desde Córdoba. Dios bendiga hermana Lara, hermano Diego, Cloetel. Dios bendiga hermano Bernardo ahí, Débora y familia. Dios bendiga a todos vosotros en el nombre de Jesús. ¿Valió la pena estar en la casa de Dios? Amén. ¿Quién va a salir de aquí diciendo quiero arreglar mi vida? Amén. Oh hermano, ponga ánimo ahí, vaso de Dios. Aleluya. Vamos a orar una vez más. Amén. Cierre tus ojos por favor. Señor Jesús, te damos gracias por este privilegio de estar aquí en tu casa, en tu presencia. Confirma las obras del Espíritu Santo y que podamos salir de aquí aún más bendecidos, guardados y cuidados. Tómanos en tu presencia, Señor. Que toda capacitación y gracia venga sobre tus hijos y hijas. Así nosotros oramos en el nombre de Jesús. Levante tu mano derecha al cielo. Que el gran amor de Dios nuestro Padre, la gracia del Señor Jesucristo y su amor y la presencia viva del Espíritu Santo
Sea com cada um que crê e recibe esta palavra e todo o que foi ministrado, dando el amém mais forte de ouvido. 1, 2, 3. Amém. Que Deus te bendiga. Vaya com Deus. Salude tu hermano en el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestros hermanos por Facebook en vivo. Que la gracia del Señor sea sobre tu vida. Tú puedes ser un campeón de pie. Todo viene para derrubarte, pero si tomas una decisión correcta, vas a levantarse y volver a brillar. Dios te bendiga mucho. Vamos juntos.